El profesor de ustedes, queriendo hacer, digamos, una visión agrupada y global de todos los enfoques posibles de aproximación al estudio del fenómeno social, desarrolló lo que se conoce con el nombre ya de la teoría de los tres niveles. Los tres niveles de aproximación al estudio del fenómeno social serían, por un lado, el nivel científico, es decir, el nivel del estudio en base a las leyes de la ciencia económica, libre de juicios de valor, de los fenómenos sociales que nos rodean. Es al que hemos dedicado nuestro esfuerzo en todas estas clases a lo largo de este curso. El nivel que ya podríamos llamar nivel teórico. En segundo lugar estaría el nivel histórico-evolutivo. Consistiría en un estudio de cómo han evolucionado los hechos del pasado en relación con la acción e interacción humanas. En pocas palabras, la materia en la que se plasma la interacción humana es una materia de tipo histórico a lo largo de las diferentes generaciones. Y esa evolución histórica también nos orienta y nos indica cuáles son los comportamientos coherentes, los que tienen éxito y cuáles los que no tienen éxito, cómo las civilizaciones que adoptan determinados comportamientos pautados, respetuosos de instituciones como la familia, la propiedad privada, el dinero, etcétera, son sociedades prósperas que preponderan y absorben a otras que quedan retrasadas o que no pueden avanzar porque persiguen la función empresarial, los intercambios voluntarios, etcétera. Luego vemos cómo, por un lado, las conclusiones de la teoría son las que da la ciencia económica en términos de leyes de tendencia, leyes ceteris paribus, por ejemplo, que a igualdad de circunstancias las leyes de salario mínimo siempre producen desempleo, paro, mala asignación de recursos y perjudican a los trabajadores y a los menos cualificados, aquellos que se quiere favorecer. Eso es lo que dice la ciencia económica y la teoría, pero también el segundo nivel, que es el nivel histórico-evolutivo, también parece confirmar en múltiples instancias las mismas conclusiones. Y habría un tercer nivel que cerraría los diferentes enfoques de aproximación al fenómeno social, que sería el nivel ético al que estamos refiriéndonos hoy. Es decir, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y no cayendo en el relativismo moral que hoy todo lo inunda, de que todo vale y cualquiera puede mantener el posicionamiento que quiera y es igualmente respetable. No es así. Se puede construir una ética consensuable de lo que está bien y de lo que está mal. Hemos explicado varias vías muy prometedoras en esta línea, de manera que incluso a aquella persona que reconozca, oiga, yo entiendo que lo que usted dice, que la ciencia económica demuestra que la coacción institucional destruye la sociedad, pero aún así, a mí lo que me gusta y lo que yo valoro es la igualdad, aunque se destruya la civilización. ¿No se le puede decir nada a este señor? No se le podrá decir nada desde el punto de vista de la ciencia económica. Sí se le podrá argumentar que desde el punto de vista histórico eso es acabar con la civilización, y si aún así siguen sus treces, se le puede decir, es que usted es objetivamente una persona mala desde el punto de vista de la ética. Usted es alguien reprobable, que defiende algo contrario a la naturaleza del ser humano, y por tanto se lo decimos a usted y se lo decimos al resto de los congéneres para que se pongan a la defensiva, porque es usted objetivamente inmoral, es usted un enfermo ético, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense ustedes cómo se refuerzan mutuamente las tres disciplinas. Además, los tres enfoques sirven para, de alguna forma, limar las posibles asperezas de los otros dos. Es decir, yo puedo construir toda una ciencia económica, pero en abstracto, y a lo mejor si la hago de espaldas a la historia cometo muchos errores. Y por eso, en gran medida, en este defecto han caído los teóricos neoclásicos del equilibrio, que han querido construir una economía matemática del nirvana, en el vacío, que nada tiene que ver con el entorno institucional que nos rodea, de relaciones concretas de seres humanos que nos rodea. Y de hecho, la ciencia económica de la escuela austriaca, si algo le caracteriza, es que no solo está centrado en un ser humano como es de verdad, dotado de una innata capacidad creativa, sino que además es una disciplina teórica que se basa o se fundamenta en múltiples elementos. Es un enfoque multidisciplinar de la ciencia económica, que tiene en cuenta el derecho, que tiene en cuenta la historia, etcétera. Y por eso es importante también la historia, porque de alguna forma enriquece y orienta sobre qué problemas hay que estudiar, pero también es peligroso si alguien quiere ser solo historiador y pretende interpretar los hechos históricos sin utilizar la teoría. Los hechos históricos son tan complejos que pueden interpretarse de las maneras más variadas, y según cuál sea tu bagaje teórico previo, los interpretarás de una manera o de otra. Luego vean qué clara interacción hay entre teoría e historia, y por eso es el título de la obra famosa de Mises.
Cada disciplina refuerza a la otra, la teoría económica refuerza y ayuda a hacer historia, y la historia también orienta al teórico de la economía. Cada una ayuda a la otra, refuerza a la otra y además lima las asperezas o posibles errores de la otra. Si yo quiero hacer en el vacío una ciencia económica absurda, la historia nos pondrá en la realidad y centraremos nuestra teoría para hacerla relevante. Y viceversa, si yo solo quiero confiar en la historia y me equivoco en las interpretaciones, dispongo de la teoría para interpretar adecuadamente lo que sucede en la historia. Pero es que además se precisa de un tercer elemento, que es el enfoque de lo ético, de lo que es justo e injusto, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es conforme a la naturaleza del ser humano o lo que es contrario a la naturaleza del ser humano. Claro que yo puedo desarrollar también en el vacío una ética absurda, sin ninguna conexión. Gracias a la historia y a la teoría, pues la centro y puedo tener relativa seguridad de si voy por el camino adecuado o si voy por un camino erróneo. Y viceversa, aunque la ciencia económica sea una ciencia libre de juicios de valor, es importante tener como referencia lo que dice la ética, y efectivamente, las conclusiones de la ciencia económica, ¿cuáles son? Que empeñarse en organizar la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos la destruye. Bueno, pues esto ya es prima facie de entrada un elemento importante, como decía al comienzo del comentario de esta clase, de que éticamente lo justo es defender la libertad del ser humano, su capacidad creativa y empresarial, la capacidad de apropiarnos de aquello que creamos empresarialmente. De manera que ética, historia y teoría serían los tres elementos, los tres niveles de aproximación a la ciencia social. Y si resulta además que las conclusiones a las que llegamos desde cada uno de los enfoques parecen ir en la misma dirección, como científicos sociales, y aun reconociendo las limitaciones de la mente del ser humano y que continuamente estamos al borde del error y que tenemos que depurar una y otra vez nuestras teorías. Sin embargo, si vemos que las conclusiones en el ámbito de la ética, en el ámbito de la historia evolutiva y en el ámbito de la teoría económica van en la misma dirección, podemos estar relativamente satisfechos de que estamos acercando o aproximándonos a la verdad científica. Y por eso, si leen ustedes mis obras, cualquiera, Socialismo, Cálculo Económico, Función Empresarial, o Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, son todas obras con este enfoque multidisciplinar basado en los tres niveles. En la teoría del dinero, crédito bancario y ciclos económicos, hay teoría económica, que explica que la manipulación del dinero, la reducción de los tipos de interés y la banca con reserva fraccionada, orquestada por los bancos centrales, induce errores masivos de inversión que tarde o temprano el mercado descubre en forma primero de una crisis financiera y después de una profunda recesión económica. Esa es la teoría. Pero es que además dedico una parte importante del libro a la historia, como ustedes saben, 2, 3 capítulos. ¿Qué ha pasado históricamente? Y el repaso de los hechos históricos confirma lo que en términos abstractos de teoría hemos visto. Pero es que además, ¿qué es lo justo o lo injusto? Es que es justo, en base a los principios generales del derecho, ético, apropiarse de lo que se le deposita a uno a la vista. Y vemos que los principios generales del derecho exigen que en cualquier depósito de bien fungible, sea aceite, trigo o dinero, el depositario que lo recibe mantenga íntegramente el tantundem, equivalente en cantidad o calidad, a disposición del depositante. Eso es lo que indica la ética. Y fíjense, sin que tuviéramos conocimientos de la ciencia económica, ni sabiendo lo que hubiera sucedido en la historia, si disponemos de un principio ético claro, actúa como un piloto automático, como si dijéramos de la libertad, como los pilotos automáticos de un barco o de un avión, que nos llevan en la buena dirección. Y cuando estamos equivocados científicamente, o no hemos desarrollado la ciencia todavía, o no disponemos de experiencia histórica, la única agarradera que nos queda son los principios morales, los principios éticos. Por eso los ingleses son muy precisos cuando dicen the best policy is honesty. La mejor política, lo más práctico, es mantenerse en base a los principios morales, la honestidad. Y claro, al revés, si resulta que la teoría está manipulada y una caterva de economistas keynesianos y macroeconomistas consideran que es fenomenal que se manipule el dinero, si además se interpreta erróneamente la historia de que el capitalismo fracasó porque vino la Gran Depresión y gracias al Estado se pudo salir adelante, interpretación completamente errónea de la historia, solo te queda como única agarradera el principio ético, que hay que cumplir los principios éticos a rajatabla, que son el piloto automático de la libertad, en este ámbito concreto que en el depósito a la vista de dinero, como en cualquier depósito de bien fungible hay que mantener el tantundem, el coeficiente de caja del 100% a disposición del depositante. Y si ni siquiera esto, si abandonamos la única agarradera y tabla de salvación que nos queda, que son los principios morales, estamos totalmente perdidos.